Geeks nuevamente. El día de hoy vamos a repasar acerca de los leucocitos. Los leucocitos son conocidos también como glóbulos blancos. Tenemos alrededor de 5.000 a 10.000 por microlitro. Son importantes porque te brindan protección contra infecciones y otras enfermedades. El lugar de trabajo de los leucocitos suele ser los tejidos conjuntivos, y la sangre es solo la ruta que toman para ir a su trabajo. A diferencia de los eritrocitos, los leucocitos conservan su núcleo, y esto se puede ver en un frotis de sangre al pintarse de color azul púrpura. Los gránulos que se ven en ellos suelen ser lisosomas, donde están empaquetadas proteínas que usan para sus funciones. Hay 5 tipos de leucocitos que se distinguen por su tamaño, forma de sus núcleos, ausencia o presencia de gránulos, grosor, abundancia relativa y sobre todo por sus funciones. Los que carecen de gránulos no específicos se llaman azurófilos, se tiñen de color azul y violeta. Acá tenemos a los neutrófilos, los eosinófilos, los basófilos. Los eosinófilos se tiñen con eosina, una tinta ácida en la tinción Wright. Los basófilos se tiñen con la tinta básica de azul de metileno en la tinción Wright. Y los neutrófilos no se tiñen con ninguna de esas tintas y tienen el citoplasma claro. Entonces, dentro de los leucocitos hablamos de 2 grupos, los granulocitos y los agranulocitos. Hablemos primero de los granulocitos. Acá tenemos a los neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Viven de 4 a 5 días, están en circulación durante 4 a 8 horas, luego migran a los tejidos. Los neutrófilos son los más abundantes, unas 4.150 células por microlitro, que es alrededor del 60-70% de todos los leucocitos. Sus núcleos son como lóbulos de 3 a 5 más o menos, unidos entre sí. Cuando son jóvenes, su núcleo es en forma de banda o callado. Otro nombre por el cual también se les conoce es por polimorfonucleares. Son los primeros en salir a luchar contra las bacterias. Cuando estos mueren, presentan un color cremoso en la pus. Generalmente se ve en los abscesos, ¿no? Cuando se produce la rotura de una ampolla. Los eosinófilos los encontramos en un 2 a 4% del total de leucocitos, unas 170 células por microlitro. Su núcleo tiene 2 lóbulos grandes con bastantes gránulos en el citoplasma. Estas células varían con el día y la noche, con las estaciones, incluso con las fases del ciclo menstrual. Se suele elevarse a causa de alergias, parásitos, colagenopatías, enfermedades del vaso y también del sistema nervioso central. Su lugar favorito de estas células son las mucosas, en el aparato respiratorio, en el aparato digestivo, las vías urinarias bajas. Estas células también secretan unas sustancias químicas que son capaces de destruir a parásitos como la tenia solitaria o el anquilostoma duodenal. También les gusta fagocitar y liberar sustancias químicas inflamatorias que desencadenan alergias. Luego tenemos a los basófilos, son mucho más escasos, unas 40 células por microlitro, casi un 0.5% del total de leucocitos. Tienen gránulos muy oscuros de color violeta, el núcleo casi no se ve bien por los gránulos, pero suelen tener forma de S o de U. Ellos secretan 2 sustancias químicas, la histamina, que es un vasodilatador que ensancha los vasos sanguíneos y acelera el flujo sanguíneo para que estos sean más permeables. Así los neutrófilos y proteínas llegan más rápido al lugar de los hechos. Otra sustancia que secretan es la heparina, que es un coagulante, o sea que inhibe la coagulación de la sangre, y también libera señales que atraen a los eosinófilos y a los neutrófilos. Ya, ahora hablemos acerca de los agranulocitos. Acá tenemos a los linfocitos y a los monocitos. Los linfocitos son los más abundantes después de los neutrófilos, unas 2.200 células por microlitro, casi un 25 a 33% del total de leucocitos. Pero dentro de ellos también hay varias subclases con diferentes funciones. Aunque en el microscopio se ven casi igual, son más pequeños que los eritrocitos, tienen de 5 a 17 micras de diámetro. Tienen un núcleo redondo de color violeta, color oscuro con un citoplasma azul claro. Con respecto a los monocitos, son los leucocitos más grandes, 2 a 3 veces más grande que el eritrocito. Hay como 460 células por microlitro, que es el 3 al 8% del total de leucocitos. Viajan en la sangre por 10 a 20 horas para luego migrar a los tejidos. Estas células tienen un núcleo grande y muy visible de color violeta claro de forma ovoide, medio arriñonada. Tienen abundante citoplasma con gránulos finos y escasos. Estos solo aumentan con la inflamación o en infecciones virales. Son las que se transforman en macrófagos. Entonces empiezan a fagocitar o se lo comen a las células muertas o que estén moribundas o sustancias extrañas. Luego estos macrófagos exponen estos fragmentos de los patógenos y lo presentan a las demás células inmunitarias para que lo reconozcan. Por eso también se les llama células presentadoras de antígenos. Ya para terminar vamos a hablar del ciclo de vida del leucocito. El origen de estos también se conoce como leucopoiesis. Se inicia con los citoblastos hematopoyéticos que pasan a hemocitoblastos. Luego estos evolucionan a células precursoras y por último a células maduras. Estos hemocitoblastos tienen receptores para factores estimulantes de colonia o CSF. Entonces los linfocitos y los macrófagos maduros secretan varios tipos de factores estimulantes de colonia en respuesta a las diferentes infecciones que se presenten. Y cada factor estimulante de colonia
errónea estimula el desarrollo de un diferente tipo de leucocito de acuerdo a lo que se requiera. Por ejemplo, una infección bacteriana generará la producción de neutrófilos, o una alergia va a estimular la producción de eosinófilos. En la médula ósea roja encontramos más granulocitos y monocitos, 10 a 20 veces más que en la sangre, y estos salen cuando solamente se les requiere. También encontramos acá los linfocitos, que se desarrollan aquí pero no permanecen siempre, sino que se van al timo o luego al vaso, luego a los nódulos linfáticos. También se pueden ir a otros tejidos linfoides. Estos linfocitos pueden llegar a vivir hasta décadas, por eso se les da el nombre de inmunidad a largo plazo. Cuando estas ya están por morir, viajan al sistema linfático, llegan a la circulación sanguínea y allí terminan sus últimos días de vida, y cuando mueren ya se lo comen los macrófagos. Y por último vamos a hablar acerca de los trastornos de los leucocitos. Hasta ahora sabemos que el nivel de los leucocitos está por los 5000 a 10.000 leucocitos por microlitro. Cuando hay cifras menores de esto, se llama leucopenia. Y esto ocurre generalmente por intoxicaciones por plomo, por arsénico, mercurio, radiación, infecciones como la sarampión, rubiola, varicela, polio, influenza, fiebre tifoidea, sida, etc. También puede pasar por fármacos o por glucocorticoides, como dentro de los fármacos, por ejemplo, los antineoplásicos, los inmunodepresores, sobre todo en pacientes que se les ha realizado algún trasplante de órgano. Pero cuando las cifras están elevadas de los leucocitos, se llama leucocitosis. Esto nos indica la presencia de una infección o de una alergia, pero también se puede observar en la deshidratación, en las perturbaciones emocionales. Para saber qué tipo de leucocito está elevado, se usa una técnica llamada diferencial de leucocitos. Dentro de la leucocitosis tenemos una patología muy conocida, que se llama leucemia. La leucemia es un cáncer de los tejidos hematopoyéticos. Estos producen demasiados leucocitos y se clasifican en dos tipos, en leucemia mieloide y en leucemia linfoide. Cuando es mieloide se producen muchos granulocitos y cuando es linfoide se producen muchos linfocitos y monocitos. Cuando la leucemia se presenta de manera rápida y repentina se le llama leucemia aguda. Sin tratamiento puede llevar a la muerte en meses al paciente. La leucemia crónica es cuando es un poco más lenta, pasa casi inadvertida y si no se efectúa un tratamiento adecuado podrías morir en 3 años. Ahora, las leucemias linfoide y mieloide se pueden presentar en forma aguda o crónica o ambas, de las cuales con las que más éxito se tuvo al tratar con quimioterapia, trasplante de médula ósea, es la leucemia linfoide aguda, que es la más común en niños. Lo malo es que estas personas están expuestas a infecciones, a hemorragias y sangrados. Entonces de repente te preguntes, ¿pero tener más linfocitos no estaría bien? ¿Tendríamos más defensas? Pues la verdad es que no. Estos leucocitos son unos inútiles, son incompetentes, lo cual te deja muy vulnerable a infecciones oportunistas. Otra desventaja es que la médula ósea al dedicarse solamente a producir leucocitos deja de producir eritrocitos y plaquetas. Entonces si no tienes eritrocitos vas a terminar con una anemia, si no tienes plaquetas vas a terminar con hemorragias, con una coagulación deficiente. Entonces estos cambios que suceden a nivel de la médula ósea generan dolor en los huesos, incluso afectando a las articulaciones.